Hola. Hola. Hola, Vicente. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Eh, Empieza entonces, ¿no? Sebas, Miguel, ¿me dime. escuchás? ¿Sí? Bueno, acá estoy. Dale, empieza entonces. Bueno, dale. Bueno, el aparato urinario en pediatría es una breve revisión. Em, Voy a hablar un poco del desarrollo embrionario renal. Hay unos primordios que es el pronefro, que bueno, no está en esta imagen, pero que luego involucionan alrededor de la tercera o cuarta semana. Luego continúa el mesonefro que vemos aquí. Sí se ve mi mouse, ¿no? Sí, se ve, se ve. Que luego también involucionan, pero bueno, la única función es que va a determinar la línea por donde van a ascender el, el riñón, son el metanefro. Del metanefro se va a desarrollar el riñón verdadero. Y como vemos en estas diapositivas, el trayecto de los riñones que van a ser primero intrapelvianos y luego van a ir ascendiendo hasta convertirse en retroperitoneales. Estas diapositivas nos ayudan también para identificar luego alguna malformación o una localización no adecuada de los riñones. Esto ocurre alrededor de la cuarta semana y termina alrededor de la 20 y el riñón, cabe recordar que a la semana 10 comienza a funcionar. Vamos con una pequeña clasificación que le encontré que se encuentra entre la patología que voy a hablar hoy, del reflujo vesicoureteral. Está buena esa. ¿Perdón? Está buena esa clasificación para tenerla en cuenta. Ah, sí. Las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario representan el 20 y el 30%, del 20 al 30% de las anomalías detectadas mediante ecografía prenatal y es la principal causa de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica. Aquí vemos un esquema general, muy general, de algunas malformaciones que se dan. Como vemos aquí, no se forma ni el riñón, ni el uréter del lado izquierdo. Y acá vemos en la imagen B un riñón dividido, un uréter bífido, doble sistema recolector que se dirige hacia la vejiga, un riñón pélvico que no ha logrado ascender. Aquí en la imagen C vemos una inversión de la pelvis y el ilio. Acá vemos en el lado izquierdo Ahí podríamos un- decir que está mal rotado. una mal rotación, sí, una mal rotación. Acá en la imagen D vemos unos riñones fusionados. Vemos que, bueno, como recordamos del principio, estaba en la parte baja. Estos, como se encuentran fusionados, uno de los dos lados, generalmente como vemos aquí es del lado derecho, el que va guiando y arrastrando, por así decirlo, al riñón del otro lado. Entonces, por eso se encuentra una buena implantación, como vemos aquí, en la vejiga, pero se ve arrastrado hacia el lado derecho. Eso lo vimos el otro día en un paciente Ujú. acá en pediatría, ¿te acordás? ¿Estabas vos? Sí, sí, sí me acuerdo, sí me mostraste la imagen. Ah, ¿y te acordás cómo se Ujú. llama? Eh,
Fíjate en el paciente cronograma. no me acuerdo cómo era. Ectopía renal cruzada. Ah, yo pensaba el paciente. Te juro que yo sí no me acuerdo cómo se llamaba el paciente. No. Ectopía renal cruzada, sí. Yo sí no me acuerdo del paciente. Bueno, eh, en el E vemos un riñón discoide. También ahí podemos ver el riñón en herradura, que recordamos es una variante patológica común, más que la discoide. Aquí vemos en la F un riñón supernumerario que se divide en dos. Uno se clasifica en uno que es funcionante y el otro no funcionante. Porque puede estar ahí presente un riñón supernumerario, pero en realidad no hay filtrado y no está funcionando. En este caso vemos que sí tiene vascularidad y que sí tiene un sistema colector y seguramente en el esquema seguramente este sería o correspondería a uno funcional. Bueno, vemos que para poder visualizar el riñón y todas las patologías encontramos varios estudios, entre ellos la cistouretrografía miccional, donde ocupamos los rayos X y insertamos un material de contraste y con la fluoroscopía nos identificamos durante todas las estructuras y vemos el comportamiento del flujo. La urografía intravenosa ocupamos, como su nombre lo dice, un contraste intravenoso y vemos, gracias al filtrado del riñón, cómo se comporta el contraste y al paso de los uretres hasta la vejiga y la uretra. El renograma, corresponde a la medicina nuclear, se introduce un contraste intravenoso, un radionúclido, el cual le va a hacer al riñón radioactivo y mediante la captación de esto se van a formar imágenes. El estudio de elección, bueno, si encontramos o vemos algún tipo de las indicaciones que ya voy a mostrar, el primer examen que se debe realizar, y esto lo subrayo en rojo, es la ecografía. Entonces, cuando tenemos una ecografía donde vemos alguna anormalidad, algo estructural, urológico de relevancia, entonces ahí enviamos a realizar una cisturetografía donde podemos encontrar el reflujo vesicoureteral y bueno, y otras causas de dilatación del tracto superior. Si se confirma el reflujo vesicoureteral, se puede realizar un seguimiento con cistografía nuclear o cistosonografía con realce por eco. Y si no tenemos la reflujo vesicoureteral, el renograma nuclear es la prueba primaria para diferenciar entre las patologías de megauretero obstruido y el no obstruido. Falta algo más. La gammagrafía renal nos ayuda a ver los problemas que pueden darse por este reflujo vesicoureteral, como es la pielonefritis y la cicatrización renal, que son las principales consecuencias del reflujo vesicoureteral. ¿Y cómo se vería en Ujú. la gammagrafía las cicatrices renales? En la gammagrafía, no consulté eso, la verdad, y no encontré eso. Como me enfoqué más en la cistouretrografía y el reflujo vesicoureteral, la verdad no consulté. Bueno, sigamos Ujú. entonces. Solo encontré este detalle. No sé Sí. si tú nos puedes ayudar en eso, mejor. Y son como áreas hipocaptantes. No van a Mm, captar, son como pérdidas de parénquima. o sea, aquí más o menos sería En, una en el pérdida polo. de captación o en el polo. Ok, listo. Gracias. Hay otros estudios como la tomografía computarizada y la resonancia que eh, nos ayuda a visualizar mejor la estructura, la morfología de la estructura renal. Y la renografía con diuresis es una de las herramientas diagnósticas más importantes en la evaluación de los recién nacidos con hidrouretronefrosis. Bueno, aquí vemos una imagen, un riñón en herradura y es un paciente de 3 años con antecedente de riñón, como les dije, en herradura, en estudio de masa quística en la parte renal izquierda. Bueno,
de la cistoretografía, algunos antecedentes se desarrollan en el año 1903, donde utilizaron aire como medio de contraste. En 1906 utilizan plata coloidal y ahora en la actualidad usamos otro tipo de contrastes que ya vamos a ver. Las afectaciones más frecuentes, como vemos aquí, el reflujo vesicoureteral, en un estudio que se realizó en México, representa el 11% y si no me equivoco, son 188 pacientes que se hicieron en este estudio. El 11% presentó reflujo vesicoureteral, 22% fueron normales. Nos vemos que es una patología, Frecuente. dentro de las patologías es algo frecuente encontrar algo así. Las indicaciones más frecuentes para realizar este estudio, según la Sociedad de Radiología Pediátrica y el Colegio Americano de Radiología, es las infecciones urinarias, obstrucción urinaria, disuria, micción disfuncional, hidronefrosis, traumatismos, incontinencia, sospecha de anomalías congénitas de vías urinarias y evaluación postquirúrgica del tracto urinario. En eso quedábamos, ¿te acuerdas, Sebas, que hablábamos de las infecciones urinarias? Yo te decía que era a la segunda vez que tengan una infección urinaria. Bueno, Sí. en lo que consulté, pues tenías tu razón. Es a la primera infección urinaria bien documentada. Bueno, después vamos a ver eso. Más o menos para ubicarnos, la uretra masculina se divide en una anterior y posterior. Dividido de estas dos por el diafragma urogenital, le va a dividir en la parte posterior en una uretra prostática, una membranosa, y la parte anterior en una vulvar y peneana. ¿Cuál es la técnica apropiada para realizar este estudio? Entonces, vamos a empezar desde el contacto que se tiene con los padres, dándole una buena explicación. En caso de ser un menor de edad, se tiene que contar con el consentimiento informado. Si es muy pequeño, bueno, se le explica a los padres, y si ya es un poco más grande y puede entender, se le debería explicar al niño también. De ahí se hace la asepsia, antisepsia, tanto de las manos que realiza el procedimiento como de la zona de interés. Este es un procedimiento fundamental para evitar después algún tipo de infecciones. Luego se debe escoger el calibre y la sonda adecuada. En el caso pediátrico se debe utilizar sondas de alimentación, 6 u 8. Se debe usar también en la sonda el lidocaína al 2%. Los niños se introducen hasta la luz de la vejiga y de ahí se fija. El contraste utilizado debe ser un material hidrosoluble a base de yodo. La cantidad de contraste en los niños, aquí tenemos una fórmula que bueno, no la ocupamos mucho nosotros, pero está aquí. O sea, y eso, mayores e iguales a un niño de un año de edad, perdón, son las de edad de años más 2, todo esto por 30 y nos da en mililitros. Menores de un año de edad, el peso por 7 en mililitros. Si bien nosotros hacemos una dilución que más o menos correspondería a esto, nos fijamos más en cómo se comporta el fluido desde la vejiga sería, y cómo se comporta durante toda la toma de las placas. ¿Qué contraste usamos? Sabri, gracias. Ahí está la Sabri enseñándonos cuál usamos, del Telebrix coronario, el ioxitalámico, el ácido ioxitalámico, que si bien el nombre dice coronario, es perfectamente Dani. utilizable en el tracto urinario. De hecho, lo dicen sus especificaciones técnicas. ¿Cuáles son las proyecciones radiográficas que debemos tomar? Son, bueno, las que yo encontré son antero-posterior simple y que no discrepan en lo que nosotros hacemos, ¿no? Un antero-posterior simple de abdomen total en niños, o sea, uno sin contraste. Eso creo que no le hacemos, ¿verdad, Sebas? No le hacemos de eso. No, eso no lo hacemos. En otros estudios sí lo hacemos, pero como revisamos antes y no vemos nada normal directamente para no irradiar tanto, pero sí se puede hacer. Bueno, en la bibliografía que yo encontré, mencionan esta más para encontrar algo de ocio o algo así, Sí. que pueda contribuir o pensar en algo adicional, ¿no? Claro. Sería Porque una viste que hemivértebra. siempre Sí. lo revisamos Ajá, sí. antes, y bueno, para evitar tanta radiación, pero bueno, sí. Claro.
Hay una anteroposterior de pelvis durante el inicio del llenado vesical. Esto es de gran importancia porque al momento del llenado se pueden identificar lesiones que no se pueden identificar ya cuando la vejiga está llena. Anteroposterior de pelvis con vejiga llena. Ahí vamos a ver cómo se comportan las paredes prácticamente de la vejiga y si es que hay algún tipo de lesión en este sector. Oblicuas de vejiga izquierda y derecha a 45 grados. Estudia los márgenes vesicales en busca de alguna anormalidad. Después las transmiccionales son oblicuos de uretra, donde podemos observar las estenosis uretrales. Esto es más para adultos. Oblicuos de uretra sin la sonda, evalúa la anatomía uretral en busca de anormalidades. Una anteroposterior de pelvis postmiccional, donde decimos que si hay, no sé si esto cambie en pediátrico, Sebas, porque esto de aquí conseguí de adultos, y si bien menciona algo de pediátricos, pero es más orientado a adultos. Una Sí, cantidad... yo hablé con algunos amigos pediatras Uh-huh, y no, por ahí no se tiene tanto en cuenta eso, uh-huh, porque a veces el niño no puede, tiene orina, pero no quiere orinar. No es como un adulto que se uh-huh. orina todo. Claro, En claro, sí, adultos sí. a veces orinan, cuando le vas a hacer una ecografía, Uh-huh, orinan y les queda cantidad. sí, Y ya no pueden orinar más. Eso ya sería patológico. En el nene, viste que te orina y él, uh-huh. si no quiere, no te orina más. Claro, No, sí. no se puede contar como algo patológico. Ok. Y la proyección lateral durante la micción, esta proyección se debe realizar para visualizar defectos iguales en la vejiga. Aquí vemos uno de los tantos pacientes que hemos visto. Vemos, como decíamos al principio, no sé, Nico, si me haces de acuerdo, Sí. ¿cuál veríamos aquí en la 1? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. Es una radiografía de proyección anteroposterior, Ujú, donde se observa el llenado de la vejiga. Está en un orden, ujú, el de la izquierda se ha tomado primero que el de la derecha. ujú. Sí, es cuando se está empezando a llenar. Y aquí al lado derecho es cuando ya, si no está, si no está completamente lleno, bueno, se está llenando. En la imagen 2 ya vemos cómo se ha distendido completamente la vejiga y está lleno de contraste. Es una imagen aquí oblicua y está dentro de las que ya revisamos. Como vemos, no hay retorno. Aquí vemos donde hay más llenado. Estamos ya prácticamente a la capacidad máxima. Y si no me equivoco, Sebas, ¿aquí ya estaría orinando o no? Sí, ahí está orinando, se lo ve dilatado, pero tiene algo más eso. Justo aquí, eso es lo que les iba a comentar. Ah, Sí, ¿te acuerdas? Por eso le Divertícola. puse este número porque se me hizo un Hermoso. poco, se me hizo difícil a mí observarle y bueno, me quedó de lo que vimos esto, ¿sí? En la 4, como podemos ver, ya comienza el vaciado y aquí ya terminado la salida de la orina con contraste, pero sigue teniendo la sonda. Y aquí ya sería retirada la sonda, vemos un poco más. Y la posmicción. Ujú. Donde vemos, si no me equivoco, Sebas, corrígeme, aquí ya no habría residuo o es un poco. no, No, eso no. ya no es significativo. Y Ajá. fíjate que ahí ya no se ve lo que veíamos antes, viste que si Ujú, no lo agarras en antes, después no lo ves ujú. más. Sí, mira, aquí repetimos, ¿no? Bueno, ahí se ve. Es la que más me gustó. Bueno, introducimos entonces algo que se llama reflujo vésico-ureteral y les voy a explicar un poco, a grosso modo, cómo está la clasificación actual. Se divide en 5 grados. En el primer grado, el líquido de contraste llega hasta el uréter, pero no sube más. En el 2 ya compromete uréter, pelvis y cálices. Únicamente es como que si las pintara y las definiera, nada más.
En el 3 ya vemos una pequeña dilatación, leve a moderada, con mínima dilatación, ¿no? En el 4 ya encontramos más tortuosidad y los cálices ya pierden su morfología normal y, y eso principalmente. Y el 5 ya hay una gran dilatación, tortuosidad del uréter, una gran dilatación del pelvis renal y los cálices. Y sobre todo las impresiones papilares no son visibles en la mayoría de los cálices. Eso es lo que le diferencia más del 5 del 4. No sé qué. Seba, vos Si. nos habías explicado para diferenciar el 3 y el 4 que la forma de los cálices en una era cóncava y en la otra convexa. ¿Puede ser algo así? Ujú, Sí, esa es la principal diferenciación. ujú. Y bueno, Miguel, ¿ahí averiguaste algo sobre el porqué de la clasificación? O sea, ¿qué sentido tiene darle una clasificación? Bueno, de lo que algo leí es que comienza a regresar prácticamente. Bueno, primero es de las infecciones, ¿no? Y segundo, que bueno, con esto cuando ya regresa tanto y existe una presión en vez de negativa o positiva hacia adentro, comienza a haber una lesión a nivel de las nefronas, donde se podría considerar un, ¿cómo se llama? Eh, no es, se me fue una nefrosis crónica, nefritis sería, ¿no? Se me fue. Hidronefrosis. Una hidronefrosis. Bueno, sí, es hidronefrosis, pero insuficiencia renal. Llegaría a ser una insuficiencia renal con el tiempo. Claro, Entonces pero es por ejemplo, importante. en Sí. esa clasificación, Ujú. ¿por qué la clasificamos? O sea, ¿por qué la ponemos 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Viste algo de eso? O sea, O sea, eso entendí. De lo que yo ¿qué leí, harías lo que vos? te comento. O ¿Qué sea, harías vos? Porque vos cuando hagas el informe le vas a poner, ujú. sí, porque tiene un reflujo de grado 2. Pero ¿y qué pasa después? O sea, ¿cuál es la conducta con ese paciente? Me dices, ¿qué Claro, No. haríamos? hay mucha diferencia entre poner un 3, un 2, un 3, un 3, un 5. ¿Cuál es la Eh, conducta que tiene un médico, un pediatra en mm, esa Para Quirúrgica. clasificación? diferenciar si es clínico o quirúrgico. Ok. Claro, ¿cuál es quirúrgico y cuál es con manejo clínico? Bueno, de lo que entiendo, hasta el grado 3 se podría Sí. considerar un manejo clínico y del 4 al 5 ya se podría considerar un manejo quirúrgico. ¿A eso te refieres? O, Claro, si vos le pones un 4 un 5, el chico va a reimplantes o que ajá, botan los uréteres, ujú, dependiendo de lo que quiera el urólogo pediatra. ujú. Y otra cosa que también te había dicho, te había preguntado otra vez, es ¿La nefrona? ¿qué ¿Eso? parte del riñón daña el reflujo? Eh, yo encontré eso de la nefrona, o qué parte anatómica sería corteza, ¿eso? ¿O Sí, cómo? ¿qué parte anatómica? ¿O Eh, qué parte Lo afecta? que daña, de lo que averigüé es los cálices. Primero se dañan los cálices. Se invierten, como dijimos, Claro, y ¿pero en eso. qué parte? No te No entiendo la son, no pregunta. dañan todos los cálices de los riñones. ¿En qué polo te refieres? ¿En qué parte del riñón? Porque, El, o sea, tenés En los reflujo respecto a cálices. los No sé. cálices el Pero del uréter riñón. superficial, y en el riñón. ¿Qué sector? Eh, no sé, la médula, no sé. Los polos. Bueno. Polos, pero y porque eso tiene una explicación de que en los polos tenemos cálices compuestos. Mm, Entonces, a ver, si tuviera un dibujito te lo haría. En los cálices compuestos, cuando pasan de un 3 a un 4 se avalonan y eso hace que haya porque los cálices compuestos están en los polos. ok. Entonces se avalonan y producen las cicatrices en los polos. Deja Y ver si eso a consigo la larga una. lleva a un trasplante renal si sigue progresando. Mm, Por eso es tan importante el reflujo. claro. Deja ver si consigo una imagen para poder.
Eh, visualizar. No. Bueno, será mejor creo que va. Copiar, deja ver si puedo. Bueno, después bajo entonces a que me guíes un poco, Sebas. Dale, sigamos entonces. Aquí vemos una imagen, es un eco aquí en una vejiga y aquí están los uréteres, ¿no? Aquí vemos dilatación y en el lado B vemos el estudio que le realizaron. Aquí vemos la vejiga completamente llena y aquí ya está el reflujo. Entonces, por las características, Nati, ¿me puedes ayudar? ¿Cuál crees que sea este? Para mí es un grado 3. Ujú, Sí, porque 4 todavía no llega a ser tan ujú, tortuoso, digamos, los uretes. ujú. Sí, es un grado 3. Aquí vemos un poco más de esquemático. En el grado 1, perdón. Uy. En el grado 1 no se llega, el reflujo no llega hasta la parte renal. En el 2 ya se dibuja todo lo del cáliz mayor, cáliz menor, la pelvis. En el grado 3, como vemos, ya hay la dilatación, como mencionaba Nati, pero vemos que todavía siguen convexos serían. En el grado 4 ya vemos cómo se cambian de morfología y se convierten más en cóncavos y comienza ya a existir más la tortuosidad. En el 5 es completamente tortuoso y se pierde Dilatado. completamente la tortuoso y dilatado, más dilatado que el cuarto, y se pierde completamente la forma, es cóncavo. Fíjate Aquí que ahí vemos un se poco con tiene adelgazada la corteza. Eso también es un criterio. y sí, Ah, adelgazamiento de corteza. Aquí vemos una corteza más amplia y aquí Sería va un 2-1. perdiendo. Perdón, no te escuché. Un 2-1 sería, digamos, de corteza y médula, ¿no? La relación. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Aquí vemos en imágenes de estudios una dilatación grado 2. Como vemos, si ven aquí está convexo, convexo. Aquí vemos ya la dilatación, este sería un grado 3. Vemos también adicional a esto un, un doble sistema colector, como vemos aquí y aquí. En la imagen C vemos un grado 4, como vemos la dilatación aquí, pero no se pierde completamente. En el grado 5 miren cómo pierde completamente la morfología y está pintando casi todo, como decía Nati, el riñón. Se pierde la corteza y únicamente vemos de esta imagen. Eh, ¿Qué podemos hablar sobre esto? Bueno, en la mayoría de los casos resulta de una normalidad de maduración primaria de la unión vesicoureteral y lógicamente predispone a pielonefritis. Es más predispuesto, como habíamos hablado, a formación de las cicatrices en los niños mayores. Es la causa más común de insuficiencia renal, de hidronefrosis prenatal, siendo el responsable del 40% de los casos. El procedimiento de diagnóstico primario para la evaluación, como habíamos hablado, es la cisturetografía, que debe realizarse después de la primera infección urinaria, lo que te había comentado, Sebas, aquí está explicado. Se debe utilizar para documentar la presencia de reflujo y para determinar el grado de reflujo. Y si el reflujo se produce durante la micción o durante el llenado de la vejiga. Y eso sería todo, Sebas. Dale, muy bueno, Miguel. Habría Y que bueno, ver después la clasificación de primario y secundario. Pero bueno, eso lo va a ver la Nati uh-huh. cuando ¿cuándo, vea Sería, Nati? digamos, patologías el miércoles. ¿A qué hora? No sé, están pidiendo mucho, chicos. Bueno, Bueno, si no, el miércoles, el jueves, pero lo voy a hacer, ¿sí? Todavía no está el power. Tengo que armarlo bien. acordate, Nati, que es toda la patología de la vía excretora. Yo lo sé, me llega.
Muy bien, Gracias, Miguel. Sebas. Muy buena, Miguel. Y ahí bajo para que me ayudes a ver eso que no te entendí bien. De Ah, los bueno. cálices. Dale, Sebas. Gracias. Chao, chao. Dale, chao. Gracias, Miguel.